Muy bien, vamos a iniciar entonces. Voy a compartir pantalla para que pues terminemos en lo que estábamos trabajando. Muy bien, estábamos hablando entonces de lo que era prácticamente la parte de la regulación de la parte del ello, según Freud, ¿verdad? Eh, Dice la segunda es la ansiedad moral y se refiere a lo que siente cuando el peligro no proviene del mundo externo, sino del mundo social interiorizado del super yo. Son los sentimientos de la culpa, vergüenza y el miedo al castigo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hacemos algo malo, tenemos miedo al castigo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Se pone nerviosa la persona, ¿verdad? Y entonces ahí entra esta parte del super yo. Por último, dice la ansiedad neurótica, del latín nervioso, por tanto podríamos llamar a este tipo de ansiedad ansiedad nerviosa o solamente ansiedad. Esta radica en el miedo a sentirse agobiado por los impulsos del ello. Se está experimentando este tipo de ansiedad cuando se pierde el control, el raciocinio o incluso la mente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos prácticamente una de las cosas que en algún momento pasa al momento de hacer un acto malo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el ello lo realizó, pero entonces ya viene, por ejemplo, este estado de sentimiento, la culpa, por ejemplo, el poder prácticamente tener un tipo de ansiedad cuando se pierde el control, entonces ya entra la parte del yo o del super yo en esa parte. Pulsiones de vida y pulsión de muerte. Freud consideró que todo el comportamiento humano era causado por las pulsiones o los deseos, los cuales son las formas neurológicas de las necesidades físicas. Se refirió a ellas como pulsiones de vida. Estas pulsiones se vinculan con la vida del sujeto, motivándole a buscar comida y agua, autoconservación. Esto sería prácticamente la primera parte de las pulsiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos motiva? Buscar prácticamente comida y agua. La vida de la especie motivándole a buscar el sexo, los impulsos sexuales, ¿verdad? Que es parte de la ideología del hombre, ¿verdad? En la parte de la reproducción humana. A la energía psíquica de estas pulsiones de vida le llamó líbido, que significa yo deseo. Las pulsiones sexuales se expresan por la libido. Después reformuló su teoría de los impulsos y distinguió entre impulsos de vida, eros, en los que quedan incluidos la vida y la especie, e impulsos de muerte, thanatos, ¿verdad? Que son las tendencias a la reducción completa de tensiones. Freud defendió la idea de que cada persona tiene una necesidad inconsciente de morir, ¿verdad? O sea, que todos tendríamos una forma inconsciente de morir, ¿verdad? Esto en nuestro muy lejano, en nuestra mente, existe esta parte. Al establecer una serie de etapas en el desarrollo sexual, Freud aportó una visión evolutiva de la formación de la personalidad. En cada una de las etapas, la finalidad es la obtención del placer sexual, el desarrollo del líbido. La diferencia entre cada una de ellas, esta es el objetivo elegido para alcanzar ese placer. A lo largo del desarrollo, la actividad del líbido del individuo se centra en diferentes zonas erogéneas. La primera etapa se desarrolla en la etapa oral, comprende el primer año de vida. La segunda, la etapa anal, hasta los 3 años. La tercera, la etapa fálica pregenital, alrededor de los 4 años, en que el niño pasa por el complejo de Edipo. Luego, la sexualidad infantil pasa a una etapa de lactancia. La fase genital se manifiesta al llegar la pubertad. Aquí hablamos prácticamente de algunos placeres,
¿sí? Por ejemplo, aquí en esta parte habla de la primera etapa del desarrollo en la vida oral, comprende al primer año de vida. Todos los bebés, según Freud, ¿verdad? Según Freud y según también la parte del poder prácticamente de los estudios que se han dado, por ejemplo, un niño que en algún momento pues toma lactancia materna, por ejemplo, tiende, por ejemplo, a succionar por la vía oral, por su boca. Entonces, esto le da prácticamente al niño un tipo de placer, ¿sí? Es un tipo de placer que en algún momento pues tiene el bebé en sus primeros meses de vida. Por eso dice que en el primer año de vida. La segunda etapa sería la parte anal. Normalmente pues los niños cuando están pequeñitos, ustedes pues han visto a sus hermanitos, a sus primos, y han visualizado que en algún momento cuando son pequeñitos pues hay que ponerles pañal desechable porque ellos aún no dominan, por ejemplo, el poder ir prácticamente al baño, ¿sí? Entonces en la parte anal, tanto dentro de los niños o las niñas hay un esfínter, se le dice a esa parte. El esfínter es un músculo que es el que regula prácticamente las heces prácticamente del niño o de la niña. Por eso es que el niño en sus primeros años de vida pues tiende a tener esta situación porque todavía no hay un dominio de esfínteres. Todavía no domina ir al baño, pues si lo queremos ver desde otro punto. Dentro de términos psicológicos o dentro de la parte de la medicina, pues le vamos a llamar control de esfínteres, que eso que se les quede en esa parte. Entonces cuando el niño, por eso en la segunda etapa habla de los 3 años, el niño cuando ya comienza a dominar o prácticamente tiene todavía aquella dificultad de ir al baño, pues él le gusta prácticamente esta parte, ¿verdad? El poder prácticamente tener esta parte de poder expulsar, por ejemplo, las heces, ¿verdad? Es prácticamente una satisfacción para el niño en esta edad, ¿verdad? Porque aún todavía no domina las esfínteres, ¿verdad? Igual que a las señoritas o a los varones, aquí estamos hablando, yo creo que ya estoy hablando con gente ya profesional, ¿verdad? Vamos a ver el control de esfínteres más adelante. Los esfínteres no solo se contienen en la parte anal, sino también en la parte, por ejemplo, tanto vaginal como en la parte del pene, prácticamente de lo que es los hombres y las mujeres. Por eso es que los esfínteres pueden en algún momento dañarse y por eso es que hay un tipo de incontinencia más adelante, en la etapa adultez de lo que es prácticamente las personas. Esto es como que un sub y baja prácticamente en la parte que corresponde a la parte de la vida del ser humano. Comenzamos con el no control de esfínteres al principio, cuando somos niños, y cuando llegamos a una adultez, estos esfínteres se vuelven prácticamente como que a descomponer o en algún momento pues se pierde esa parte del control nuevamente, ¿verdad? Entonces por eso es que vamos a encontrar algunos abuelitos, ¿verdad? O a gente ya adulta que tiene este tipo de problemas, por ejemplo incontinencia, ¿verdad? O sea, no aguantan estar mucho tiempo sin ir al baño, ¿verdad? Tienen que tomar poco líquido, ¿verdad? Porque ya no pueden dominar muy bien sus esfínteres. Entonces esto es prácticamente el dominio. Por eso es que hablaba la primera parte en la parte oral de los niños, en la parte de la lactancia, y hablaba de los 3 años en adelante en el control prácticamente de esfínteres. Aquí no lo habla como esfínteres, pero más adelante sí lo habla en la parte anal, ¿verdad? Entonces el niño disfruta prácticamente la expulsión, ¿verdad?, de las heces en todo momento, ¿verdad? Pareciera para alguien eso que mal se mira, pero es parte de la fisiología prácticamente del hombre. Todos pasamos por este proceso. O sea, no hay un proceso en el que nos hayamos prácticamente brincado o obviado. Todos hemos pasado por este proceso, ¿verdad? Cada uno aprendió a controlar sus esfínteres dependiendo cómo es que nuestros padres nos hayan enseñado en esa parte, ¿verdad? Entonces, estas serían prácticamente dentro de la parte sexual que hablaba prácticamente ahí Freud, ¿verdad? Dentro de la parte que en algún momento estamos compartiendo. Pero hablaba de algo bien interesante aquí, que es prácticamente
de los 4 años en adelante. En la parte del niño pasa por el complejo de Edipo. Luego la sexualidad infantil pasa a una etapa de lactancia, como decía aquí, y la fase genital se manifiesta a la llegada de la pubertad. Dice, el valor que daba Freud a los determinantes inconscientes del comportamiento influyó en la creación de un test de la personalidad conocido como pruebas proyectivas, donde el individuo proyecta sus necesidades inconscientemente, ¿verdad? Se da prácticamente la parte inconscientemente de esto. Prácticamente esto en el niño pareciera que es algo prácticamente inconsciente, pero a la vez es una parte satisfactoria de la personalidad de las personas, ¿verdad? Entonces hay una características, como lo hemos visto en el momento. Ya vamos a ver una tabla más adelante de esto, de cómo es que el niño va evolucionando, cómo es que el niño prácticamente va teniendo todas estas actividades de una forma diferente, cómo es que el niño aprende también, por ejemplo, una parte de educación sexual desde los primeros años de vida. Por eso es que es importante que estos temas en algún momento se den, ¿verdad? Porque son de mucha relevancia para la formación de cada uno de ustedes. Con esto, pues anteriormente, pues se acuerdan, esto de hablar de sexualidad era prácticamente un mito. Y para los padres de familia podría ser temas que en algún momento podrían ser en algún momento muy delicados, ¿verdad? Pero el problema es que muchas veces cuando no se informa de esta manera, en una forma educativa, se busca esta información en otros ámbitos y esa información puede ser prácticamente llevada a ustedes de una forma mal hecha, ¿verdad? Entonces es importante que en algún momento estas terminologías que vamos usando aquí las podamos prácticamente comprender y ir desarrollando y poder comprender cómo es el proceso entonces, por ejemplo, de nuestra evolución dentro de lo que éramos prácticamente niños y cómo es que en algún momento pues los niños van también cambiando este tipo de actividades, ¿verdad? Muy bien, está bien ahí Shirley, no hay problema, ¿verdad? Tal vez le informa ahí que no hay problema, de todos modos la clase está quedando grabada ahí, ¿verdad? Bien, tenemos entonces esa parte. Aquí nos hablaba del complejo de Edipo. ¿Alguien conoce este complejo antes de que entre en materia en esta parte? ¿Alguien que pueda levantar la mano ahí? ¿Conoce cuál es el complejo de Edipo? ¿Nadie conoce el complejo de Edipo? A ver, ¿ninguno? Muy bien. Entonces vamos a trabajar ahí entonces. Vamos a ir a la plataforma. Vamos a ver cuál es el complejo de Edipo. ¿Sí? Bien, vamos a entrar aquí a la plataforma. Muy bien. Vamos entonces a entrar aquí a la plataforma y les voy a habilitar pues esta presentación para que usted la pueda tener. No sé si todos me escuchan aún, porque si hay problemas se puede ir prácticamente ahí la señal. Me indican ahí, ¿me escuchan todos? Adriana, Elena, Sí, profe. Katy, Sí, profe. Sí, profe. Melissa, María, ¿me escuchan? Katy, ¿me escuchan? Sí, profe. Muy bien, excelente. Bueno, vamos aquí entonces con esta presentación. Vamos a ver aquí. Aquí nos presenta una primera imagen, ¿verdad? De lo que es el complejo de Edipo, ¿verdad? Aquí podemos ver a la mamá, está el papá y también está el hijo. Si se dan cuenta, pues hay un modelamiento ahí, ¿verdad? Lo mismo que hace el papá puede hacer que haga el hijo, ¿verdad? Entonces vamos a ver a qué se trata esta parte, ¿sí? Vamos viendo aquí. Dice el complejo de Edipo. Dice, el psicoanálisis, el complejo de Edipo, a veces también denominado conflicto edípico, se refiere a un conjunto de complejos de emociones y sentimientos infantiles caracterizados por la presencia simultánea
y ambivalente de deseos amorosos y hostiles hacia los progenitores. ¿Sí? Se trata de un concepto central de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, expuesto por primera vez dentro de los marcos de su primera tópica. En términos generales, Freud define el complejo de Edipo como el deseo inconsciente de mantener una relación sexual incestuosa con el progenitor del sexo opuesto y de eliminar al padre del mismo sexo, patricidio. El complejo de Edipo es la presentación inconsciente a través de la que se expresa el deseo sexual o amoroso del niño. Freud describe dos constelaciones distintas en las que se puede presentar el conflicto de Edipo. Aquí hay prácticamente una atracción inconsciente. Por ejemplo, el papá, ¿verdad? Y la mamá, pues lógicamente ellos son pareja, pero existe o comienza a tener el hijo una atracción también por la madre. Es un complejo que puede dar y que puede ser momentáneo, ¿verdad? O sea que el hijo, pues su novia es su mamá, ¿verdad? Puede decir en algún momento, o que está enamorado de su mamá, pero lo está haciendo de una forma inconsciente, ¿verdad? O sea, él todavía no conoce ni de los sentimientos, ¿verdad? Pero como hay un modelamiento de parte del papá, entonces eso hace que surja este tipo de atracción hacia alguno de los progenitores. Se puede dar en una forma adversa, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte de las niñas también, ¿verdad? Hacia lo que es prácticamente el papá, en esta parte. Dice, complejo de Edipo positivo, odio o de rivalidad hacia el progenitor del mismo sexo, ¿verdad? Ya hablábamos, si hay hijo, pues va a tener una rivalidad ahí con el papá. Y atracción hacia el progenitor del sexo opuesto. En este caso sería atracción hacia la mamá, ¿verdad? Complejo de Edipo negativo, amor hacia el progenitor del mismo sexo, así como rivalidad y rechazo hacia el progenitor del sexo opuesto. Aquí puede ser prácticamente un amor al progenitor del mismo sexo, ¿verdad? Por ejemplo, el niño hacia su papá, eso podría ser algo negativo, ¿verdad? Y también la rivalidad sería aquí incluso para la mamá, ¿verdad? Esto podría en algún momento pasar. Con esto no estamos diciendo que esto prácticamente sea algo malo, porque si nos damos cuenta, pues esto es en algún momento momentáneamente, ¿verdad? Entonces los papás también tienen que ir canalizando esta parte, porque entonces allí podemos entrar a un conflicto. Por ejemplo, si los papás en algún momento no son conscientes de esto que está pasando dentro de sus hijos, también puede haber un aprovechamiento de este tipo de sentimiento, tal vez inconscientemente del niño, y pues ahí puedan surgir otras situaciones que puedan poner en riesgo, por ejemplo, la integridad física, psicológica del niño que tienen a cargo. Por eso es que el ser padres de familia requiere una gran responsabilidad, ¿verdad? De cómo prácticamente guiar a sus hijos. En esta parte, pues los niños pueden estar prácticamente haciéndolo tal vez inconscientemente, ¿verdad? Todavía no saben prácticamente cuáles son los sentimientos, ¿verdad? Solo están prácticamente teniendo pues un tipo de modelación de parte del sexo opuesto, ¿verdad? La teoría de Freud distingue en el desarrollo psicosexual de los niños tres etapas particulares: la oral, la anal y la fasical, que era lo que hablábamos anteriormente. El periodo de manifestación del complejo de Edipo coincide con las llamadas fase falítica pregenital del desarrollo de la libido, es decir, aproximadamente entre los 6 y los 6 años de edad. Se acaba con la entrada del periodo de la latencia. De acuerdo con la teoría freudiana, el complejo se revive en la pubertad y esta reaparición declinará a la vez con la elección de objeto que abre paso a la sexualidad adulta, ¿verdad? Puede prácticamente aparecer, ¿verdad? En la parte prácticamente de la pubertad, ¿verdad?
Habría que visualizar esto, o sea, en Profe, una no se lo parte... escucha. Bien, solo permítanme aquí, vamos a ver. Muy bien. Teníamos entonces aquí la parte de Freud, ¿sí? La pubertad en la reaparición declinaria a su vez con la elección de objeto. Abre el paso a la sexualidad adulta, ¿verdad? Entonces, aquí pues se nos da prácticamente esta parte. El complejo de Edipo entonces en algún momento puede en todo momento ser pues algo entre la parte normal, ¿verdad? Pero habría que estar monitoreando, ¿verdad? Si esto pues se extiende, habría que prácticamente tener en algún momento ayuda profesional en esta parte de los niños. Cuando se entra en la pubertad también puede ser que pues la niña, ¿verdad? Ustedes que en algún momento son algunas señoritas y algunos varones pueden en algún momento pues su ídolo o su superhéroe y todo esto pues podría ser su padre de familia, ¿verdad? O para los jóvenes su mamá, ¿verdad? Es una atracción en algún momento normal, ¿verdad? Pero cuando ya se pasa de una parte de un límite establecido, entonces ahí sí habría que tomar ayuda profesional, ¿verdad? Porque en algún momento esto podrá prácticamente estarse saliendo de lo normal que en algún momento nos enmarca aquí la parte de Freud, ¿verdad? Entonces son cosas que son parte de la ideología, del crecimiento del ser humano y que en algún momento pues esto tiende a en algún momento a pasar, ¿verdad? En el crecimiento, por ejemplo, de los niños y de los adolescentes, ¿verdad? Vamos a ver aquí, yo creo que tenemos aquí otra parte interesante. A ver, aquí está. Y tenemos también, aquí en esta parte, solo déjenme pasarles aquí compartirles ahí. Muy bien, entonces ahí tenemos esta primera parte y ustedes van a trabajar entonces ahí, porque ahorita nosotros nos vamos a la parte práctica. Ahorita les voy a colocar ahí en la plataforma para que ustedes puedan trabajar ahí. Voy a colocar ahí por favor. Entonces ahí estamos prácticamente con esta parte del tema. Ya casi se nos fue el tiempo. Yo les voy a habilitar ahí por favor. Aquí está. Miren, les voy a habilitar ahí. Voy a habilitar aquí, solo permítanme. Muy bien, ahí en la plataforma por favor voy a habilitar un foro
en el que vamos a poner nuestro punto de vista. Ahorita se las estoy prácticamente habilitando ahí. Ahí está, muy bien. Vamos a esperar, muy bien. Ahí está. Muy bien, en la plataforma les voy a compartir ahí pantalla. En una plataforma nos vamos hasta... Lo voy a cerrar la edición aquí. Ahí está. Muy bien. En el botón 3, después de donde están la presentación, aparece complejo de Edipo y complejo de Electra. Vamos a definir los dos complejos. Yo ya di el primero. Usted va a definir el segundo y va a colocar ahí cuáles son sus diferencias si usted considera que hubieran algún tipo de diferencias, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar entonces ahí en el foro, por favor, para que ustedes puedan trabajar este tipo de actividad y definir estos dos tipos, que en algún momento uno ya lo di yo, el otro usted lo va a investigar y va a dar pues si hubieran algún tipo de diferencias entre cada uno de estos prácticamente complejos, ¿verdad? ¿Estamos claros en lo que tenemos que hacer ahí, chicos? Cuarto y sexto, me indica ahí por favor. ¿Estamos claros? Sí, profe. Muy bien. Vamos trabajando entonces ahí por favor en lo que tenemos que realizar.